jóvenes estudiantes. Ahora continuamos con el tema características físicas del movimiento. Muy bien, a ver, empezamos. En primer lugar vamos a ver aquí, ¿no? Los elementos del movimiento mecánico. Aquí vamos a tener un sistema de referencia, muchachos. ¿Qué quiere decir eso, no? ¿Qué quiere decir? Mira, ve. Imaginemos que vamos a tener aquí en primer lugar un observador. ¿Ve? Aquí está el observador, ¿cierto? Muy bien. Profesor, este observador, digamos que va a estar viendo pues por aquí al movimiento de una abejita, digamos, ¿no? Entonces, hay que poner aquí en un primer inicio que la abejita está en el punto A y va a llegar hasta el punto B, digamos, ¿no? Muy bien, a esta abejita nosotros le vamos a llamar el móvil, ¿ya? El móvil puede ser una esferita, un carro, no sé, un objeto, un tren, lo que tú quieras, ¿ya? Muy bien, entonces supongamos que la abejita está por aquí, ¿no? Y la abejita hace este movimiento, ¿ve, muchachos? Hace este movimiento la abejita. Entonces, todo esto, muchachitos, lo que está aquí, ¿no? Con líneas punteadas, eso, muchachos, va a ser la trayectoria, jóvenes estudiantes, ¿ya? Viene a ser la trayectoria de la abejita, ¿ve? Todo esto viene a ser la trayectoria de la abejita. Y supongamos que la trayectoria, jóvenes estudiantes, a ver, de que todo esto haya recorrido, profesor, unos, digamos, ya unos 37 metros, muchachos, ya unos 37 metros. Entonces, lo que tenemos aquí en las líneas punteadas, eso, profesor, viene a ser la trayectoria, ¿ve? Viene a ser la trayectoria, muy bien. Profesor, ¿y qué viene a ser el recorrido? El recorrido es la medida de la trayectoria. Pues no, profesor, si estamos diciendo que la trayectoria es 37 metros, perdón, entonces el recorrido que lo vamos a representar nosotros con E, entonces el recorrido será 37 metros. ¿Ve? Va a ser 37 metros. Muy bien. Profesor, ahora vamos con un poco de vectores. No, mira, ve, si esto es mi sistema de referencia, profesor, y aquí tengo el punto O. Profesor, yo quiero saber cómo se llama este vector R sub 0 y quiero saber cómo se llama este vector R sub F, muchachos. Ya, el vector R sub 0 y el vector R sub F. El vector R sub 0 significa la posición, ¿no? La posición inicial, ¿ya? Significa la posición inicial, muchachos. Ya ahí está, ¿ve? La posición inicial. Y esto, profesor, RF significa la posición final. Pues, ¿ve? La posición final. Muy bien, entonces, teniendo aquí la posición inicial y la posición final, ¿qué pasa ahora por vectores si yo uno esos dos, ¿no? Si yo uno estos dos vectores? A ver, profesor, mírenme, voy a unir esto de la siguiente manera. Si yo uno, profesor, esto de la siguiente manera, aquí he formado un vector, pero este vector, jóvenes estudiantes, ¿ve? El vector D se le va a llamar el vector desplazamiento, muchachos. Ya a esto se le llama el vector desplazamiento, ¿ve? Se le llama el vector desplazamiento, ¿veo? Simplemente el desplazamiento con D, ¿no? Muy bien, entonces también aquí podemos decir lo siguiente, ¿no? De que el vector desplazamiento, ¿ve? De que el vector desplazamiento va a ser igual a la posición final en vectores menos la posición inicial también en vectores, jóvenes estudiantes, ¿ve? Eso viene a ser el desplazamiento, muchachos, ¿ve? Eso viene a ser el desplazamiento. Muy bien, profesor, y ya te he explicado esto, ¿no? Cuando tenemos un vector entre barras, significa eso el módulo del desplazamiento. Y al módulo del desplazamiento se le llama distancia, muchachos, ¿ya? Al módulo del desplazamiento se le va a llamar la distancia. Se le puede poner simplemente así entre barras o también de la siguiente manera, ¿ve? O también se le pone de la siguiente manera, simplemente D, ya, jóvenes estudiantes, que eso significa la distancia, ¿ya? Muy bien, entonces, tener en cuenta algo aquí, muchachos, ¿no? De que el desplazamiento es un vector, ¿ve? ¿Qué desplazamiento es un vector? En cambio, la distancia, no vayas a confundir la distancia con el desplazamiento. La distancia, profesor, esto, jóvenes estudiantes, viene a ser una magnitud escalar, ¿ya? Es un escalar, o sea, un número, ¿ya? Es un número, esto es un escalar y esto es un vector, ¿ya? No olvidar, ¿ya? Entonces, profesor, ahora veamos por aquí un recuerda, dice lo siguiente, ¿no?
La distancia recorrida, ojo, la distancia recorrida y el desplazamiento son magnitudes diferentes. Por favor, no confundir esto. La distancia recorrida y el desplazamiento son dos magnitudes totalmente diferentes. Ya no confundir desplazamiento con distancia recorrida, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver qué viene a ser la velocidad. Muchachos, la velocidad, así hay que decirlo de forma sencilla, ¿ya? La velocidad es un vector, muchachos, ¿ya? La velocidad es un vector, o sea, quiere decir tiene dirección y sentido. Dice, ¿no? La velocidad es la razón de cambio del desplazamiento respecto al tiempo. ¿Qué más me dice? Es una magnitud vectorial, ve, aquí está, ve, es una magnitud vectorial, muchachos, ¿ya? Cuyo módulo es llamado rapidez. El módulo de la velocidad viene a ser la rapidez, jóvenes estudiantes. Muy bien, entonces, a ver, teoría nos dice que la velocidad es el cambio del desplazamiento, y el desplazamiento, tú no olvides que es un vector, pues, ¿no? Viene a ser el cambio del desplazamiento con respecto al tiempo, muchachos, con respecto al tiempo, ¿no? Y sus unidades en el sistema internacional, sus unidades, esto van a ser, pues, ¿no? Metros por segundos, ya, metros por segundos. En el sistema internacional nos pueden dar en kilómetros por hora, y así, puntos suspensivos, ya. A ver, ejemplo, profesor, yo tengo un carrito, mira, yo tengo un carrito cuya distancia que va a recorrer es 100 metros, y esto ahí se lo está haciendo en 4 segundos. ¿Cuál es su...? A ver, no te voy a pedir la velocidad, te voy a pedir la rapidez. Entonces, como la rapidez es el módulo de la velocidad, entonces, profesor, dirás aquí, ¿no? La rapidez va a ser igual a la distancia. Entonces, en este caso, la distancia sobre el tiempo, muchachos, ¿no? Donde, a ver, aquí llegamos de que la rapidez va a ser igual a la distancia 100 entre el tiempo 4, y 100 entre 4 va a ser igual a 25 metros por segundo, muchachos. Ojo, esto es rapidez, no viene a ser la velocidad, ¿ya? Cuando está, ya te dije, ¿no? Cuando está así entre corchetes o una rayita arriba, está solamente así, significa esto el módulo de la velocidad o simplemente rapidez, ¿ya? Entonces no vayas a olvidar, esta V cuando está solo significa rapidez, ¿ya? Significa rapidez. Entonces, no olvidar, muchachos, la rapidez también viene a ser, ¿no? A la distancia entre el tiempo. Si nos piden la velocidad, ya, la velocidad es un vector, la velocidad, profesor, es igual al desplazamiento sobre el tiempo. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Es que esto, muchachos, vuelvo a repetir, esto es un vector, en cambio esto no, esto viene a ser un escalar, jóvenes estudiantes, ya, viene a ser un escalar, ya, muy bien. Ahora, profesor, vamos a ver dos términos por aquí. Cuando nos dicen la velocidad media y la rapidez media, ¿ya? Entonces, profesor, aquí vamos. La velocidad media, no te olvides que cuando hablamos de velocidad, quiere decir que va a ser un vector, sino la velocidad media, jóvenes estudiantes, viene a ser el cambio de posición. ¿Cómo así, profesor? Viene a ser así, ve, el cambio de posición, ve, el cambio de posición con respecto al tiempo, ve, con respecto al tiempo. Y tú sabes que el cambio de posición, ve, que el cambio de posición va a ser igual a la posición final en vector menos la posición final, todo esto entre el tiempo, no entre el tiempo. O simplemente puedes decir lo siguiente, pues, ¿no? El vector final menos el vector inicial, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? El vector final menos el vector inicial viene a ser, pues, ¿no? El desplazamiento, ¿ve? El desplazamiento. Entonces, esto también puedes decirlo de la siguiente manera, de que la velocidad, que va a ser un vector, es igual al desplazamiento sobre el tiempo, jóvenes estudiantes, ¿ve? Eso viene a ser, muchachos, la velocidad media, ¿no? Muy bien, ¿y qué quiere decir la rapidez media, no? La rapidez media. Entonces, la rapidez media, muchachos, en este caso ya va a estar así, ¿no? Como sin vector, ya ves, sin vector, ¿no? La rapidez media, jóvenes estudiantes, va a ser igual a la distancia recorrida, respecto al tiempo, ¿no? Entonces, vamos a poner por aquí la velocidad
rapidez media, perdón, viene a ser a la distancia recorrida, ¿ve? Entre el tiempo, muchachos, entre el tiempo. Quiere decir aquí que la velocidad media es igual a la distancia recorrida. No te olvides que la distancia va a ser, pues no, simplemente d o todo esto. No lo vamos a poner simplemente así, ya, d sobre el tiempo, muchachos, ya, d sobre el tiempo. Entonces, no olvidarse estas dos terminologías, pues no. La velocidad es un vector, ¿ve? Es un vectorcito, ¿sí o no? La rapidez, mejor dicho, es un escalar, muchachos. A ver, vamos a crear por aquí un ejercicio, un ejemplo sencillo, ya. Vamos a crear aquí un ejemplo sencillo. A ver, supongamos, mira, a ver, que tenemos este sistema, ya. Supongamos que tenemos este sistema. A ver, vamos por aquí. A ver, vamos a imaginar aquí, ya vamos a crear un ejercicio por aquí. Muy bien, a ver. Miren, hay que imaginar que una bolita, una esferita, ya un móvil, esté aquí en la posición A. Aquí está la esferita A, ¿ya? Aquí está la esferita, ¿ya? Aquí está la esferita. Entonces, esta esferita, para llegar a este punto, digamos aquí al punto B, ha tenido que pasar por C, pues no, por el punto C. Entonces, la esferita de A se ha desplazado, profesor, por C, y luego, profesor, también se ha ido por este caminito, ¿no? El camino CD. Entonces, las longitudes de estos caminos vienen a ser, ¿no? La del segmento AC viene a ser 40 metros, y de esta distancia viene a ser 30 metros. Ya vamos a poner aquí 30 metros. Entonces, supongamos, si yo quiero hallar la velocidad media, ¿ya? Yo quiero hallar la velocidad media. ¿A qué será la velocidad media? Entonces, la velocidad media me está diciendo que va a ser igual al desplazamiento sobre el tiempo. Pero tú no olvides que el desplazamiento viene a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Entonces, yo digo lo siguiente. Mira, ha iniciado aquí, se ha trasladado todo esto, ¿no? Ha caminado 40 metros, luego 30 metros, ¿no? Supongamos que sea una personita o un móvil, ¿ya? Entonces, mira, ha hecho este trayecto, ¿no? 40 metros, luego 30 metros. Pero, ojo, en la velocidad media me dice, ¿no? Que va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. O sea, ve, ¿dónde está su posición inicial? Su posición inicial. Aquí está la posición inicial. ¿Y dónde está la posición final? ¿Dónde está la posición final? La posición final está, pues, o no, por esta parte, ¿ve? Ya, entonces, muchachos, ya, la velocidad media va a ser, pues, ¿no? ¿Dónde está la posición final menos la posición inicial? Entonces, profesor, mira, ve, esto viene a ser el desplazamiento, ve, esto viene a ser el desplazamiento así en forma de vector, ¿no? ¿Y cuánto será este desplazamiento para mí, no? Este desplazamiento simplemente va a ser igual, pues, ¿no? Por Pitágoras, tú sabes que esto nos vale 3K, 4K, esto sería 5K, pues, ¿no? ¿Te acuerdas por Pitágoras? Esto es 3K, esto es 4K, donde llegas a la conclusión, ¿no? De que K me igualando, K va a ser igual a 10, ¿no? De que K va a ser igual a 10. Entonces tengo aquí 3K, 4K. Esto, profesor, es 5 veces K. Pero K nos vale 10 y 5 por 10, ¿cuánto va a ser? 5 por 10 simplemente va a ser igual a 50, ¿no? Va a ser igual a 50. Entonces, miren, ve, la velocidad media va a ser igual al desplazamiento. ¿Cuál es su desplazamiento? Su desplazamiento es, no, la posición final menos la posición inicial, o sea, este vector. ¿Y cuánto nos vale? Va a ser igual a 50 metros. Sobre el tiempo. A ver, hay que imaginar de que el tiempo de que haya hecho todo este recorrido, de que el tiempo sea 5 segundos, ya sea 5 segundos, o sea, sería, ¿no? 50 entre 5 segundos, ya entre 5 segundos. Entonces, muchachos, llegamos a la conclusión aquí, ¿no? De que la velocidad media de este móvil va a ser igual, 50 entre 5 va a ser igual a 10 metros por segundo, jóvenes estudiantes. Ya, ojo, esto es la velocidad media. Pero si ahora yo quiero la rapidez media, muchachos, yo quiero
pero la rapidez media. Entonces, la rapidez media, muchachos, la rapidez media, sí, ya no, sin vector nada más, ¿ya? La rapidez media, jóvenes estudiantes, va a ser igual a la distancia recorrida entre el tiempo. Ahora sí, ¿cuál viene a ser la distancia recorrida de este móvil? Ya no me vayas a decir que es esto 50, no, esto es el desplazamiento. La distancia recorrida es lo que hace este trayecto, ¿ve? De A hacia C ha recorrido 40 metros. Ah, muy bien, sumas esto 40 metros. Más, siguiente, de C hacia B ha hecho 30 metros, lo sumas esos 30 metros. Y todo esto lo vas a dividir entre el tiempo. ¿En qué tiempo lo ha hecho? Esto lo ha hecho en 5 segundos. Donde llegamos a la conclusión aquí de que la rapidez media va a ser igual, a ver, 40 más 30, 70. Muy bien, divide por aquí. 70 entre 5, ¿a cuánto da? 70 entre 5 va a ser igual a 14 metros por segundo. Ya 14 metros por segundo. Entonces, jóvenes estudiantes, por favor, tener bien definido esta teoría, ¿no? Tener bien definido esta teoría. En la velocidad media va a ser igual al desplazamiento, o sea, al vector desplazamiento sobre el tiempo. Pero en la velocidad media va a ser igual a la distancia recorrida. O sea, todo esto, ¿ve? A la distancia recorrida, esto entre el tiempo. Muy bien, ahora hacemos unos ejercicios de aplicación. Muy bien, a ver, problema número 1 dice lo siguiente, ¿no? Si una hormiga hace el recorrido, empieza en A, nos está diciendo, ¿no? Hace el recorrido A, B, C y C hasta D, dice, ¿no? Y luego se detiene. Calcula el espacio recorrido. Ah, ojo, miren lo que nos está pidiendo. No vamos a poner A. Nos está pidiendo calcular el espacio recorrido. El espacio recorrido, ¿no? Calcula el espacio recorrido, ¿no? El espacio recorrido. Muy bien. ¿Y qué más nos está diciendo? Y calcula el módulo del desplazamiento. Ah, profesor, ojo. Nos está pidiendo calcular el módulo del desplazamiento, muchachos. Ya calcular el módulo del desplazamiento. Muy bien. Entonces, a ver, muchachos, ¿cómo empezamos? Ya, mira, ve. Una hormiguita dice está aquí en este punto y se va a trasladar pues por aquí, ¿no? Llega a B, de B sigue haciendo este recorrido, ¿no? De B a C y luego está en C, profesor, y luego va a pasar pues, ¿no? Hasta D. Y la hormiguita se va a detener justo en este punto. Entonces, vuelvo a repetir, cuando nos dicen el espacio recorrido, el espacio es todo esto, pues no todo esto. Entonces decimos, a ver, el espacio recorrido, a ver, de A hacia B, ¿cuánto se ha trasladado? Muy bien, tú sabes que esto es un rectángulo. Si esto es 7 metros, este segmento también será 7 metros. Y si esto es 24 metros, esto también será 24 metros, ¿ya? Entonces, ¿ya? A ver, de A hacia B va a recorrer por aquí 7 metros. Más, siguiente, de B hacia C va a recorrer por aquí 24 metros. Más, de C hacia D 7 metros, 7 metros. Y aquí pues se ha quedado la hormiguita, ¿no? No hay ningún problema. Y entonces nos quedamos ahí. De donde llegas a la conclusión de que el espacio recorrido es igual a, ver, suma 7 más 7, 14. 14 más 24 va a ser igual a 38 metros. Ojo, esto viene a ser el espacio recorrido. Ahora, como punto B me está pidiendo, calcula el módulo del desplazamiento. Y tú jamás te olvides, ¿no? Ya te lo estoy diciendo varias veces, de que el desplazamiento es un vector, de que este desplazamiento es un vector. Y no te vayas a olvidar de que el desplazamiento va a ser igual a la posición final menos la posición inicial, así en vectores, ¿no? Muy bien, entonces tú dices lo siguiente, ¿quién es su posición final? ¿Quién es su posición final? Si ha iniciado en A, su posición final está aquí, pues no, ya digamos su posición final está en D. ¿Y cuál es su posición inicial? Su posición inicial está en A. Entonces, ¿quién va a ser ahí, jóvenes estudiantes? ¿Quién va a ser ahí el desplazamiento? El desplazamiento va a ser este vector, ¿ve? Este vector va a ser el desplazamiento, ¿ve? Este vector va a ser el desplazamiento, ¿ve? Muy bien. Y muy bien, aquí sacamos lo siguiente.
de que el desplazamiento va a ser igual. A ver, ¿cuánto vale este vector desde I hasta F? O si no, el vector AD también lo vas a decir, ¿no? Eso vale, profesor, 24 metros, ¿ve? 24 metros. Pero me está pidiendo el módulo. Ah, profesor, entonces el módulo del desplazamiento simplemente lo pones entre barras, ¿no? El módulo del desplazamiento va a ser igual a 24 metros, muchachos, ¿ya? Entonces, tener muy en claro esto. El espacio recorrido es todo el trayecto que la hormiguita hace, pues no, de A hacia B, de B hacia C y de C hacia D, ¿ya? Eso viene a ser el espacio recorrido. Y el desplazamiento es un vector, y el vector desplazamiento va a ser igual a la posición final menos la posición inicial, muchachos, ¿ya? Y eso nos vale 24, ¿ve? A veces parecen términos parecidos, pero en realidad van a ser totalmente diferentes en el curso de física, muchachos. Ahora vamos por aquí al problema número 2, parecido también. Dice lo siguiente: si una persona realiza una caminata desde A hasta F. Ah, muy bien. Esta persona nos está diciendo que va a hacer su caminata desde A hasta F. ¿Dónde está F? Hasta llegar aquí a este puntito, ¿no? Muy bien, desde A hasta F. Calcula el espacio, ojo, ve, nos está pidiendo nuevamente el espacio recorrido y el módulo de su desplazamiento, muchachos. Ya hay el módulo de su desplazamiento. Entonces, vamos a poner aquí A, nos está pidiendo el espacio recorrido, muchachos. Ya el espacio recorrido. Entonces, a ver, si nos está pidiendo calcular aquí el espacio recorrido, simplemente vas a hacer lo siguiente, pues no, el trayecto que sigue la persona, ¿no? El trayecto que sigue la persona. A ver, hacemos por aquí entonces. A ver, de A hacia B, profesor, ha recorrido 2 metros. Más. Siguiente, a ver, continuamos por aquí. De B hacia C está recorriendo 4 metros. Pues ve, de B hacia C más 4 metros, ¿cierto? Muy bien, ya está en C. Para que vaya D, va a recorrer también, profesor, 5 metros. Más, ahora, de D hasta E me está diciendo que van a ser 7 metros, ¿no? 7 metros más para llegar de E hacia F. Ahora, ¿cuánto será, profesor? No nos dan una medida. Claro que sí te dan, ¿no? Como todo esto, profesor, van a ser perpendiculares, ¿ve? Como todo esto va a ser perpendiculares, yo puedo hallar esta distancia, ¿no? A ver, si esto nos vale 2 y este segmento nos vale 5, ¿ve? AB más CD me da todo esto, pues, ¿no? Entonces, 2 más 5, ¿ve? 2 más 5, este segmento va a ser igual a 7 metros, ¿ve? 7 metros. Muy bien, profesor, me he quedado aquí en 7 metros y ya estoy en E, ¿no? Y de E para que llegue a ese F van a faltar otros 7 metros, ¿no? ¿Dónde llegas a la conclusión? A ver, ¿cuánto sale todo esto, no? Dirás por aquí, entonces el espacio recorrido va a ser igual al siguiente: 2 más 4, 8, 8 más 5, 8 más 5 va a ser igual a 13, 13 más 7, 20, y 20 más 7 va a ser igual a 27 metros. Eso viene a ser el espacio recorrido. Ahora, profesor, ahora vamos a ver que nos está pidiendo ya en B el módulo del desplazamiento. Muy bien, el módulo tú sabes que se pone entre barras, ¿no? Así, ¿ve? Esto es el módulo del desplazamiento. Pero ojo, no te olvides que el desplazamiento, vuelvo a repetir, de que el desplazamiento va a ser un vector. No te olvides jamás eso, de que el desplazamiento es un vector y el desplazamiento va a ser igual a la posición final, al vector posición final menos la posición inicial, jóvenes estudiantes. Entonces, a ver, ¿a qué conclusión puedo llegar aquí yo? El desplazamiento, ¿a qué va a ser igual? A ver, ¿dónde está la posición final? Ya ha ido en Asia, no ha recorrido todo esto. A su posición final está en F, ¿ya? Vamos a decirlo que esto es el final, ¿ven? Vamos a decir de que esto sea el final, ¿ya? Muy bien. ¿Y cuál es la posición inicial? Ah, profesor, la posición inicial o el inicio lo ha hecho, pues, ¿no? En el punto A, esto viene a ser el inicio. Muy bien. Entonces, yo voy a unir ahora esos dos puntos, ¿ve? Yo voy a unir esos dos puntos, ¿ve? La posición final
con la posición inicial. Y esto, muchachos, este vector viene a ser, pues, ¿no? El desplazamiento. Y este vector desplazamiento, ¿cuánto mide? A ver, vamos a sacar por aquí. Nosotros sabemos de que todo este segmento de E va a ser igual a 7 metros, muchachos. ¿Ve? Esto es 7 metros. Y este segmento CB nos vale 4 metros. Este segmento CB nos vale 4 metros. Y restas 7 menos 4. Entonces, este segmento va a ser igual a 3 metros. Pues no va a ser igual a 3 metros. Entonces, el vector desplazamiento va a ser igual a 3 metros, ¿no? Si quieres lo vas a poner, pues, no, hacia abajo con una flecha indicada, como tú quieras, ¿no? Muy bien, pero ojo, a mí me está pidiendo el módulo del vector desplazamiento, y el módulo del vector desplazamiento simplemente, pues, nos sacamos su módulo, sería 3 metros, jóvenes estudiantes, ¿ya? Entonces, tener en cuenta esto, de que la palabrita espacio recorrido y el desplazamiento son dos palabras distintas, ¿ya? Y jamás se olviden de que el desplazamiento va a ser un vector, ¿ya? Va a ser un vector, y de que la velocidad también va a ser un vector, ¿ya? Y pues es por eso que ellos dos se encuentran relacionados, ¿ya? Muy bien.